Ahora, exactamente, vamos a hablar sobre el tema de bastidores. Lo que sería este apartado, el círculo y la medida y en cómo podemos hacer que encaje. Claro que entiendo que cada máquina tiene bastidores con medidas diferentes, pero en el programa Wilcom nos puede ayudar mucho para ver la línea base o la línea final, el límite más que nada. A ver, para nosotros hablar de bastidores, tenemos que entender que el propio Wilcom posee de por sí un montón de bastidores dentro, que pueden activar o desactivar, para que les ayude y para que vean el límite del diseño que están realizando más que nada. Por ejemplo, en este caso, el bastidor es un bastidor 12 que yo simplemente aparezco, desaparezco haciendo clic a este apartado que dice mostrar aro o Shift P. ¿Ven? Esto nos ayuda a ver el límite, pero si nosotros queremos modificar a otro bastidor, en vez de hacer clic, es hacerle anti-clic. Y automáticamente nos aparece lo que sería el apartado de las opciones. Un ratito voy a activar mejor el cursor para que me vean más claramente, ¿vale? Un ratito. Se escucha. Sí, Sí, sí. sí. Ese no se ve. Ya, por ahí, ya está. Ya se ve también entonces. Ya vamos a Ahora sí. continuar. Cuando ustedes quieren hacer o mostrar bastidores, podemos hacer clic igualmente a este apartado. Acá nos quedamos, ¿cierto? En vez de hacer clic, hacemos anti-clic. Y acá nos aparecen todos los bastidores que nosotros tenemos o nosotros programamos. Al principio no les va a aparecer ninguno. Solamente les aparece cero. Lo que ustedes tienen que hacer es configurar acá. Donde dice mis aros, les va a aparecer todos los bastidores que tiene el programa. Estos son los bastidores que vienen ya por defecto. Lo único que tienes que hacer es buscar tu bastidor, una happy por ejemplo, y con esta flechita de acá pasarlo al otro lado. Si haces clic a esta flechita estarías pasando todo esto, lo cual es innecesario y se te va a resultar complicado buscar luego. Entonces yo solamente tengo algunos que otros elegidos, ¿ven? Solamente yo tengo el de las SWF, los bastidores 12, 15, 18, 24. Y ya, de eso trata, de poner acá los bastidores que realmente necesitamos usar. Ahora, si nosotros queremos crear, también tenemos el apartado de eso mismo. Hay un aro personalizado que dice crear. Le hacemos clic y automáticamente le podemos poner un nombre. Por ejemplo, un aro de 10 por 10. Entonces acá podemos poner la forma. Si puede ser un círculo, ponemos simplemente 100 milímetros, que sería 10 centímetros, o también podemos trabajarlo como cuadrado, de 100, de 10 por 10, o simplemente un rectángulo. ¿Ven? Y acá podemos poner el radio, que otros bastidores son un tanto curveados en las esquinas. Y acá simplemente ponemos las medidas de alto, de ancho y el radio que queremos que esté la porción del ovalado. O un rectángulo, que es lo mismo. Acá si queremos, pues ponemos un 100 y un 100 sería igual a un cuadrado. Y automáticamente ya lo tendríamos. Simplemente ponemos aceptar, le hago clic y ahí estaría mi aro de 10 por 10. Esto es para ayudar. En realidad esto no afecta en nada al diseño. Aunque hay algunas personas que cuando guardan esto, por ejemplo en un formato DST, y el bastidor, por ejemplo, es muy pequeño. Por ejemplo, voy a poner un bastidor muy pequeñito, un bastidor 9. Lo que pasa es que cuando nosotros guardamos en formato DST, muchas veces aparece este error hey, el bastidor está mal. Creo que con Hef es el problema. ¿Ves? Cuando lo quiero guardar en Hef o a veces en DST, me dice, algunos objetos del diseño no están cubiertos por aros. ¿Desea continuar? Y es como, ¿por qué? Es porque ustedes, uno, no le están haciendo ver el bastidor. O sea, el bastidor en realidad no está entrando al diseño. Solo que tú no lo estás viendo, pero el programa lo sabe. Entonces el programa te dice, estás usando o estás realizando un diseño que es demasiado grande para el bastidor que estás poniendo acá. Entonces no te voy a dejar guardar porque es peligroso. Así lo entiende el Wilcom y es por eso que muchas personas no pueden guardar ni en DST ni en Hef y es justamente por el tema del bastidor. Que cuando le hacen clic ahí van a darse cuenta que el bastidor es muy pequeño. Lo único que tendrían que hacer es anti-clic y cambiar el bastidor.
poner un bastidor más grande o simplemente hacer clic acá, que dice una varita, que es un autoaro. Eso automáticamente te crea un aro más grande. ¿Ven? Te crea un aro más grande de los aros que ya tienes. Y así va trabajando de forma automática. Yo normalmente no trabajo con estos aros. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, cuando muevo el centro, ahí sí trabajo con el aro. Porque casi siempre yo tengo una medida exacta y yo entiendo los límites. Pero en algunos objetos pues necesitamos ver, ¿no? Porque algunos objetos, como en este caso, lo que les voy a explicar es que queremos utilizar un bastidor 12 porque la tela, imaginemos, es muy pequeña. Y como la tela es pequeña, no puedo usar un bastidor más grande. Sí o sí tengo que usar bastidor 12 y el cliente me dijo que sí o sí tiene que ser una medida de 7.2. ¿Cuál es el problema? Que yo tengo espacio en la parte de arriba, pero no tengo espacio en la parte de abajo. En la parte de abajo está chocando. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? ¿Por qué? Porque si lo muevo, no puedo simplemente llevarlo más arriba, porque el punto centro, como se está trabajando de forma automática, se va a ir con todo el diseño y con todo el aro. ¿Ven? No es como que pudiera moverlo. Automáticamente todo se mueve. Es por eso que yo hago dos pasos. Uno sería para que el aro se quede quieto y para que el centro también se quede quieto. El aro, lo repito, no importa. El aro es más como una especie de guía, pero igual me molesta que se esté moviendo con el diseño. Entonces yo le pongo un centrado para que no se mueva y el centro igual. Ahora, voy a hablar el tema del centro de los diseños en forma general. Nosotros, esta X que ven acá, este punto blanquito, esto ustedes siempre deberían fijarse y siempre tienen que tener en cuenta que tiene que estar al medio del diseño, de forma general, siempre. Esto no puede estar acá, no puede estar acá, no puede estar acá. Siempre tiene que estar al medio, porque si lo dejan acá, hay probabilidades de que su bastidor choque y eso no es nada bonito de experimentar. ¿Vale? ¿Cómo movemos este punto centro o cómo lo dejamos en el centro de forma automática? Nosotros tenemos que irnos al apartado de diseño y acá dice inicio y final automáticos. Otra vez, diseño, inicio y fin automáticos. Eso nos permite ver todos estos apartados. Acá dice aplicar inicio y fin automáticos. Esto hace que este punto se mantenga. Es decir, acá inicia el diseño y acá vuelve a terminar. Es como termina, borda todo y la aguja vuelve a este punto centro, que es lo correcto. Ahora, cuando nosotros ponemos mantener automáticamente, es para que cuando habrán visto anteriormente que yo muevo el diseño, automáticamente el centro también se vuelve a mover. Es justamente por esa herramienta. Si yo cambio, el centro tiene que irse con todo lo que estoy llevando, todo lo que estoy cambiando. Pero si yo desactivo esto, va a haber un problema y es que el centro se va a quedar y si yo muevo el diseño, por ejemplo, acá en este apartado, en esta esquina, y el centro lo dejo acá, otra vez hay muchas probabilidades de que eso choque. Entonces, estos son los valores que yo recomiendo. No recomiendo mover de preferencia, a menos que me estén haciendo esto de cambiar el centro, ¿vale? Ahora, en este apartado, lo que yo hago es hacer clic a este punto que dice digitalizar punto de inicio y final. Vean que todo lo demás eh, se deja de cliquear, se podría decir, se me fue la palabra. O sea, ya no se ponen estos valores, se desactivan, ahí está. Y si yo aplico esto, voy a hacer que el próximo clic que yo haga, ese va a ser el punto de inicio y el punto final. Solamente hago clic a esto y pongo aceptar. Y el siguiente clic que yo vaya a hacer con la ruedita del mouse, voy a acercarme lo más que pueda al punto centro y luego hacer clic. ¿Ven? Se mueve, se movió. Pequeñito, pero se movió. Ahora, si yo muevo cualquier objeto, vean que el punto centro no cambia. El punto centro sigue donde lo puse. Voy a poner control Z porque no quiero arruinar el diseño. Y teniendo eso en cuenta, yo puedo mover todo esto y el punto centro no se mueve. ¿Ven? Ahora, ¿cuál es el otro problema? El bastidor. El bastidor yo también quiero que se quede igual en este punto, porque este va a ser el punto centro. O sea, sería ilógico que el bastidor se mueva y el punto centro no.
Entonces, lo que voy a hacer es el mismo proceso, pero esta vez para el bastidor. Le hago anticlic al bastidor y ahora le hago manual, establecer centro del aro y pongo aceptar. Y el siguiente clic que yo voy a hacer, ese es el centro del aro. Ahora sí, si yo muevo, el bastidor no se mueve y el punto centro tampoco se mueve. Eso hace que yo simplemente pueda llevar el diseño más arriba y ahora sí lo puedo abordar con normalidad porque no está chocando abajo y no está chocando arriba. ¿Ven? Es un proceso tal vez un poquito, no sé si complejo, no sé si fácil, dependiendo de cómo lo vean ustedes. Pero es algo que ayuda bastante, porque en muchos casos van a darse cuenta que van a hacer trabajos, eso, que la tela es muy pequeña y tienen que usar bastidores más pequeños. Y en bastidores más pequeños como que a veces las figuras son un tanto triangulares o tienen letras grandes abajo y cosas pequeñas arriba y es en donde no entra. También puede ser para que el punto centro lo manejen desde un punto de abajo. Por ejemplo, esto también es otro tipo de ejemplo que yo lo uso bastante. Es cuando me mandan a mí a hacer eh, hoodies, poleras, y me dicen, Kael, yo quiero que acá esté una palabra, por ejemplo, así, y acá esté otra. Así. O sea, se podría decir que esta es la polera. Yo quiero que acá esté una palabra y acá está la otra, ¿cierto? Pero este es el punto centro de la polera. Entonces yo quiero que el punto centro esté acá. ¿Cuál es el problema? De que si yo esto lo bordo, el punto centro se va acá. Pero yo quiero que el cierre se trabaje acá. Entonces el punto centro, en vez de que se trabaje en este punto, yo lo muevo y lo llevo un poquito más acá. Esto para trabajar por grandes piezas y más o menos quiera ver dónde está el punto centro. O sea, desde dónde a dónde quiero que trabaje. Hay muchas formas, también es encontrar la forma creativa, pero sí lo he usado. O sea, no son tantos casos, pero sí lo uso. Pero de preferencia, no me muevan, solamente para casos excepcionales o cuando tengan uno que otro detallito. Igual me pueden hacer la pregunta para yo también ayudarles de paso. Vale, ese sería el... Ay, Dios. Gracias. El primer tip para mover y el tema de bastidores. ¿Alguien tiene alguna pregunta No. sobre bastidores y el centro del diseño? No. No, está bien entonces, está bien explicado. Espero que lo haya explicado bien. A ver. Ahora voy a aplicar el tema de motivos. Estoy seguro que me habrán visto este tipo de figuras en donde se realizan, ¿ven? Esto, como que laureles, de esta forma. Sí. Voy a explicar cómo se realizan estos. Esto, otra vez lo repito, es un tema un poquito más, o sea, no es que sea avanzado, es fácil si conoces las herramientas, pero tienen que saber algunas que otras cositas antes de realizar este tipo de trabajos. Y también esto ya es cuestión de creatividad. En realidad puedes crear miles de patrones, puedes crear efectos de cadena, de fuego, de todo tipo en realidad. Ok, para empezar primero tenemos que dibujar las piezas de forma separada y de preferencia manejar el tema de las distancias y el tema de también a un nivel más complejo aprender el tema de los amarres iniciales y los amarres finales que ya les he enseñado anteriormente. Por ejemplo, si yo dibujo este objeto, vean que lo único que yo he hecho es dibujar con columna A este laurel y luego simplemente le pongo el punto final acá, le hago un duplicado y le doy un espejo y con control le llevo para que vaya el mismo al ras, ¿ves? Entonces esto se trabaja de esta manera. Para yo crear este tipo de motivo, la línea de motivo, ¿cómo debería de ser? De este punto a este punto o de este punto a este punto. ¿Cuál creen que es? ¿El 1 o el 2? O sea, cuando yo vaya a trazar el motivo, que sería esta pieza, yo vaya a dibujar el motivo, la línea que yo voy a trazar para crear el motivo, voy a hacer el 1 o el 2. El 2. Dos.
Exacto, porque 2. tiene que ir de abajo hacia arriba y así es como voy a estar creando lo que sería la pieza, para que se vayan duplicando. ¿Ven? Entonces, voy a desactivar. Uy, creo que hice algo. Voy a borrar. Entonces, lo que hago simplemente es seleccionar los dos objetos e irme al apartado de objeto. Y acá dice crear motivo. Cuando nosotros hacemos clic acá podemos crear dos secciones. La primera sección es para como una especie de grupos. Por ejemplo, yo puedo crear un grupo de hojas, otro grupo de formas, otro grupo de rombo cuadrangular, otro grupo de triangular. También tengo otro grupo de cuerda, otro grupo de fondo, otro grupo de elementos. O sea, estos son mis creaciones mías. A ustedes igualmente van a tener que poner un grupo y luego un nombre, que sería el subgrupo que va a ver la parte de abajo. Por ejemplo, yo voy a crear hojas y acá voy a dar pues el nombre de hoja X, le voy a poner. No sé qué nombre ponerle. Y pongo aceptar. Una vez que ponga aceptar, lo mismo. Agarro desde la punta de abajo y clico a la punta de arriba, que sería al ras más o menos por acá. Y automáticamente ya tendría creado el motivo. Un rato alguien está entrando. Una vez creado el motivo, ya simplemente hago clic a esta herramienta de corrido de motivos y acá es en donde debería de buscar. Miren acá el grupo que yo puse, el hojas y el subgrupo que puse. Anteriormente había creado un hoja 1 y ahora está como hoja X. Y ya simplemente sería cuestión de dibujar. Una vez que dibujan, aplasten Enter, les va a aparecer como una especie de guía. Esta es como la medida que quieren que usen, ¿ven? Puede ser más grande, más pequeño, lo voy a dejar en la misma medida y un Enter. O sea, después de hacer clic, no necesariamente se va a crear, tienen que hacer un Enter. Y ahí estaría su figura. Y luego ya pues simplemente pueden jugar. ¿Ven? Ahora, también pueden cambiar los valores. Inclusive se puede trabajar como degradé. Degradé para que en algún punto haya más, la distancia sea menor y en algún punto la distancia sea mayor. Inclusive hay degradé de tamaño. Sería cuestión de que vayan probando. ¿Ven? Acá también. Degradé de tamaños. ¿Ven? Empieza grande y empieza a hacerse más pequeño. Y ya luego simplemente van subiendo el valor. ¿Ven? O van bajándolo. Dependiendo cómo quieren que se vea. Esto ya, otra vez les repito, es creatividad de ustedes. Pero se pueden hacer cosas muy bonitas. El primer problema que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros trabajamos con este motivo, recuerden que acá el amarre inicial no va a molestar mucho, pero acá el amarre final sí molesta, ¿ven? Hay dos puntadas que se están creando y esto yo no lo desactivé, porque en conectores, en amarre final, pues tiene el número de 4 y eso se activa automáticamente si tiene arriba de 4 milímetros. Entonces, cuando yo cree este motivo de este punto, lo borda, pasa al siguiente objeto, y se darán cuenta que acá crea un amarre. Termina este objeto, crea otro amarre. Termina este objeto, crea un amarre. Eso es un tanto molesto. Lo que yo hago es en conectores dentro del objeto y acá el amarre final lo desactivo. Esto sería para trabajar. No te escuchamos. ¿No se me escucha? No, no sé. Y tampoco te vemos. Mm, Del ver sí no, porque mi celular está bajo de batería y no me alcanzo el tiempo de cargar. Pero, ¿se escucha ahora? ¿Se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, ahora mejor. Sí, ahora sí, ahora sí. Ya, lo siento, ¿vale? La cámara sí, por hoy lo voy a tener apagado, por favor. Ok, No, ¿está bien? Pero no creo que sí. influya mucho. ¿O me quieren ver? Ya. Ok, volviendo al tema de conectores, ¿vale? Voy a hablar un poquito más fuerte también, por si acaso. Nosotros cuando dibujamos este patrón, recuerden, el amarre final, como está cercano, no se puso de este objeto.
Pero el amarre final de este objeto sí tiene. ¿Por qué? Porque hicimos una distancia más grande. Entonces, cuando nosotros dibujamos este patrón, el amarre final, esto lo voy a dejar como estaba anteriormente. Así es como estaba. Entonces, cuando nosotros trabajamos con este motivo, se podría decir que al momento de terminar este objeto, pasa al siguiente objeto y como está arriba de 4 milímetros, automáticamente le pone un amarre final. Yo siento que en este objeto el amarre final es innecesario. Entonces, si yo quiero eliminarlo, ya saben, es como una pieza. Entonces, si trabaja como una pieza, se pone dentro del objeto y en amarre final lo desactivamos. ¿Ven? Entonces nos estamos ahorrando un montón de puntadas. ¿Ven? Tiene 4556 y ahora tiene 4508. O sea, nos ahorró unas 50 puntadas. Que era innecesario poner acá, poner acá, poner acá. Y así es como estaríamos solucionando el tema de los amarres. ¿Vale? Aunque Y acá... ujú, Kael, no se deshace. si cortan esto, sí. Si cortan este hilo, sí se va a deshacer. Ok. Pero si no lo cortan, pues no. Pero si en algún momento tienen pensado eliminar esto o cortar esto, pues simplemente el amarre final lo vuelven a activar. Ok. Ya estarían activando otra vez para asegurar. Si quieren poner una línea, algo así, tienen dos opciones. O lo dibujan de forma separada, es decir, termina acá. Pueden dibujar de esta forma para hacer un rellenado diferente. O tranquilamente acá también sería bueno que midan el punto más bajo al punto más alto. Y sería bueno que conecten esta pieza más o menos de esta manera. Y así es como Ka- crearían el patrón, el motivo. Kael, no Ujú. se ha visto, tu internet no debe estar muy bien. ¿Está Está muy lento? lento. Sí, sí, sí. Un rato, voy a probar. Ahora, así es que... ¿Se ve bien? Sí. Sí. Debe ser el internet. ¿Qué domingo acá? Ya. Cualquier cosa, la clase está grabada y la grabación sí está muy, muy bien. Esperemos. Ok. Sí, sí está bien. Pero igual, si no se escucha, igual, díganmelo y para repetir. Tengo que Ok. dejar esto bien en claro porque son temitas muy delicaditos. Porque hay gente que me queda patrón y no le entienden muy bien. Porque más que nada no le entienden al amarre inicial y al amarre final. Ustedes ya más o menos van entendiendo cómo funcionan los amarres iniciales y los amarres finales. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya me pueden crear patrones. Por ejemplo, acá, En- ¿sí? Entonces, lo que debería hacer si elimino los amarres finales, tengo de dibujar una línea y al terminar una otra para me hacer los amarres, tanto al principio como al fin. Más o menos así. Solo que, como les dije, cuando tienen este tipo de objetos, si van a cortar algún que otro hilo, pues sería bueno ponerle su amarre. Pero si en este caso yo voy a poner esto, pues sería innecesario. Entonces acá sí yo le quito. Inclusive el patrón que tú vas a crear también lo tiene predispuesto. Si por ejemplo a este patrón le pones un amarre final, a este un amarre final y a este un amarre final, y luego me creas todo este patrón, automáticamente esto me va a tener un amarre, 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 amarre. O sea, es como un duplicado infinito de todo lo que quieres hacer. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado. Pero, o sea, no es algo que influya. Esto no es como que vaya a romper la máquina o lo vaya a destrozar. Es más el tema de eficiencia. Como les dije, para mí estas dos puntadas pequeñitas acá se hacen 4, 8, 16, 32 y así van sumando muchos números. Entonces lo que yo intento hacer es que el diseño sea fluido, porque quieras o no quieras, cuando tienes demasiados amarres, la bordadora va, vuelve, va, vuelve, va, vuelve, va, y eso hace que uno demore mucho y dos es como en el mismo punto va siendo un poquito pesado o lo que sería el bordado. Entonces a mí me gustan los trabajos fluidos. Me gusta que cuando borde un trabajo mío fluya. O sea, no esté haciendo cosas innecesarias ni regresando. O sea, que corra de frente. Por eso que yo les explico más o menos cómo funciona. Porque la gente normalmente cuando te enseña, créanme que no te van a enseñar o difícilmente te enseñan el tema de conectores,
el tema de los amarres o cómo funcionan estas herramientas, porque son un poquito más avanzados. Pero si lo comprendes, como te dije, desarrollas y evitas lo que serían eso de deshilarse. Esto es más que nada para que no se deshile o para que ahorres hilo. Por eso prefieren que no ahorrar hilo y gastan todo el hilo, pero así evitan deshilar lo que serían algunos objetos. Yo les estoy dando todos los tips por ahora, ¿vale? Así Vale. que esto sería el tema de motivos. Otra vez, pueden crear cualquier motivo que quieran. Simplemente es cuestión de dibujar una figura. Otra cosa que también pueden hacer es trabajar con el tema de la columna A o la columna B. Si nosotros esto lo convertimos a motivo, nos vamos a... ¿Dónde estábamos? Hojas. Y ponemos hoja X. Ven que también podemos dibujar de esta manera. Solo que el motivo es un tanto diferente. ¿Ven? Es la misma hoja, pero de otra forma. Es más como un rellenado. Pueden trabajarlo con columna A o columna B. Es imposible trabajarlo con relleno complejo. Con relleno complejo no se activa esa función. Simplemente desactiva. ¿Ven? Hace como sea un motivo. Así. Ajá. Es como un motivo trabajado con columna B o columna A. ¿Ven? Con columna A sería dibujar la base. Esto vamos a hacer un poquito más grande. Y de acá hacemos clic y convertimos a esta herramienta que dice columna de motivo. Y automáticamente podemos crear una que otra pieza para sacar algo diferente. Solo sería buscar nuestro motivo, que serían hojas, en el apartado de hojas y hoja X. ¿Ven? Así es como yo El creo, culo se ha lanzado ella. como yo voy creando diferentes motivos. Y esto queda bonito porque lo puedes trabajar como forma de degradé. Vean que exactamente agarra el límite del objeto menor, que sería el objeto más pequeño, al objeto más grande y va acomodándose la pieza. ¿Ves? Es un motivo muy bonito si lo saben aplicar. O sea, si en algún momento quieren hacer algo creativo, pueden jugar. Inclusive pueden cambiar las medidas. Pueden cambiar los valores, cambiar proporciones y sería cuestión de jugar con esto. No ¿Ven? hace prácticas ni A nada. veces yo ni siquiera tengo que... ¿El perro? eh, no tengo que ver. Yo simplemente Ese lo que hago es le hago clic y muevo la pieza. Y veo qué hace. Kael, hay mucho barujo. No te escuchamos bien. A ver. Un favor, ¿puede activar o desactivar el micro? Solo activar cuando sea necesario. Uy, perdón. Adiós. Perdón. Por favor, para... gracias. Ok, continuamos, ¿vale? Entonces, volviendo a ese tema, sería cuestión de jugar con estos valores. Le hacen clic y jueguen con estos numeritos. Y vean que la figura va a ir cambiando y en realidad esto lo mantienen activado y ya ven lo que pasa. Así es como yo juego. En realidad yo muchas veces ni sé para qué funciona. O sea, esos valores lo que yo hago simplemente es cambiar y ver. Y decir, ok, esto me gusta. Y veo cómo lo borda. Y si lo borda bien, lo trabaja bien, entonces digo, ok, me gusta esto, me quedo con esto. Así es como yo trabajo. Sinceramente, muchas veces no es ver o visualizar estos números, sino más moverlos y ver qué es lo que pasa. Y si te gusta el efecto, el motivo, quedarte. Pero tienes que ver más o menos cómo se está abordando. Y es por eso que les pasé un video que era el hilo viajero, que sirve para visualizar lo que sería el trabajo, tu trabajo, para que puedas ver cómo lo está realizando en forma lenta con las flechas. Inclusive puedes dibujar dentro o de otras capas. Espero que lo hayan repasado. Eso es un video que siento que si lo estudian, ese video de hilo viajero, van a entender mucho más cómo funcionan las capas en Wilco. Y van a poder arreglar, porque eso me ha salvado un montón de veces. Inclusive ha creado mi forma de trabajar, que es un tanto desordenada, pero llegó a un punto en donde lo ordeno muy bien. Ese sería el punto, chicos. Serían las dos formas de realizar motivos. Una sería con esta, que ya les enseñé. Y la otra sería con columna A, columna B y buscar el motivo que tienes.
O simplemente usar un motivo que ya tengan predispuestos, que acá el Welcome tiene un montón de motivos. Sería cuestión de que elijan el que más les guste y van probando. Sinceramente, yo, como les dije, esto es un tipo un tanto más variado. Tal vez lo podrían usar para manteles, para patrones, para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Para aumentar como sería en el tema de fondos. O cuando hacen el tema de animes también yo me pongo creativo e intento hacer algo diferente para que va a aumentar También, variedad. Ujú. perdón, también podemos hacer nuestros motivos. Ajá. Como les dije, pueden hacer, por ejemplo, vamos a hacer una... De hecho, ahorita quiero que me hagan una práctica. Esa es la práctica. Me van a crear a un motivo. Por ejemplo, acá yo puedo hacer, de preferencia utilizan esta puntada manual. Puedo hacer una rosita. No sé si mi rosita va a salir bonita. Voy a probar. Acá va a ser un doble corrido. Y vuelvo. Y saco un duplicado y le doy espejo. Y puedo hacer un motivo de esto. Selecciono, objeto, crear motivo. En la sección de hojas voy a poner flor y voy a aceptar. Y voy a poner clic acá, que sería el punto más bajo. Clic acá, que sería el punto más alto. Entonces ahora creo mi motivo y automáticamente me crean las florcitas. Y esto puede ser con un montón. Inclusive puedes hacer cosas más complejas. Puedes llevar cosas más. Inclusive no solamente puedes trabajar con corrido. Puedes complementar con columna B. Lo que sí te recomiendo es que inicies acá. Hagas tu doble corrido. Y acá, pues no sé, haces una que otra hojita, bla, bla, bla. Y luego sería esta pieza encima. Pongo el inicio acá, el final acá y saco un duplicado. Entonces estoy haciendo que el objeto inicie y termine en este punto. Al momento de hacer el patrón, de acá va a continuar y así va a ser sucesivamente este mismo patrón. Pueden crear cosas muy diferentes, no necesariamente de este tipo. Yo he creado cadenas, fuego, es lo que se me ocurra. Sinceramente, como les digo, esto es creatividad suya. Solamente es cuestión de entender dónde tiene que iniciar tu objeto, dónde tiene que terminar. También puedes crear un motivo de este tipo y hacer que inicie acá y termine acá. Pero si vas a hacer que inicie acá y termine acá, sería cuestión de que el objeto o el motivo sea desde este punto inicial. El punto de inicio sería acá y el punto de fin sería acá. Para que cuando tú creas un duplicado de motivos, los motivos puedan conectarse. O sea, de acá inicias, terminas, ¿ves? Inicias, terminas. Y así vas creando más fácil el motivo. También puedes crear el tema de pastos. Simplemente sería cuestión de que agarres la puntada manual y ahí vas jugando, ¿no? Ya lo que tú quieras. Entonces esto inicia acá y termina acá. La línea guía la voy a hacer y el punto inicial sería acá y el punto final acá. Entonces lo mismo, selecciono, objeto, crear motivo. En hojas está bien, le voy a poner pasto. Pongo aceptar, entonces el punto inicial tiene que ser acá y el punto final acá. Entonces cuando yo creo el motivo, con esto, vean que se me realiza el proceso. Puedo crear flores, puedo crear este tipo de motivos, cadenas, lo que se te ocurra. Esto es creatividad suya. Hay mucha gente que me realiza bordados con motivos. Inclusive he visto uno que me trabajó con esto que me pareció muy creativo, un alumno. Me pareció muy bonito, muy bonito. Él hizo un motivo en forma de X, si no me equivoco yo lo tengo guardado. ¿Cómo se llamaba? Rombo. No, no es esto. O lo guardé en cuerda. Así es que no sé, tengo motivos. Ahí te es esto. Pero esto lo trabajó con tamaño fijo. Y así es como me dibujó. O sea, me hizo figuras con este motivo. Con esto hizo un tiburón. Netamente con este motivo. Ya no recuerdo cómo estaba la pieza. Pero lo hizo con diferentes colores. ¿Ven? Entonces la gente dice, ¿cómo hiciste eso?
y se lo quedan. Es como si fuera una puntada manual nomás. Es una cosa locaza. Porque la gente no puede descifrar, no puede entender, pero son motivos. Lo único que tú tienes que entender es cómo está trabajada la pieza. Y la pieza está trabajada de esta manera. Un ratito. Voy a dibujar, voy a borrar esto. Ay, Dios. O sea, la pieza yo lo hice con manual. Hizo con manual lo que sería este punto. Lo dibujó así. Y una vez dibujada esta pieza, puso el punto inicial acá, el punto final acá y todo lo demás ya pues se conectó, ¿no? Por ejemplo, esto se llama cuerda XXX. Cuerda, acá está. ¿Ven? Ese es el motivo. Yendo en el punto más pequeño, sería simplemente, la pieza sería esta. Este fue el motivo. De acá puse el inicial, puse el final. Y cuando esto ya se trabaja de grande, pues se ve así. Y si lo trabajamos con columna A, columna B, se ve así. Y cuando tú juegas esto, puedes crear un diseño. En vez de hacer el borde como normalmente sería trabajada de esta manera, pues se lo trabajó de esta manera y salió muy bonito. Ya de acá pues él jugó con los colores. Así que quiero que me creen un motivo y me lo pasen. ¿Está bien? Y ya lo revisamos y vemos qué errores o qué cosas puede traer. Ok, el del pasto daba para hacer en el ejercicio del árbol. Podríamos haber trabajado así el pasto, ¿no? También intenten crear un motivo de pasto, como les he explicado, o ser creativos. En realidad acá dejen volar su imaginación, lo que vean. Lo único que tienen que entender es dónde está iniciando y dónde está terminando. Por ejemplo, lo mismo acá. Si quiero hacer este motivo, tengo que iniciar en este punto centro para que continúe el otro objeto. Si quiero trabajar en este tipo de pasto, tiene que iniciar en este punto y terminar en este punto para que trace un recorrido. Porque ¿qué pasa si yo inicio acá y termino acá? Para pasar al siguiente motivo va a ser un salto. Y esto se va a ver un poquito feo. ¿Me dejo entender? Entonces, ven, si yo inicio acá y termino acá, para pasar al siguiente motivo, hace un salto. Y pasar al siguiente motivo, otro salto. Y se ve, en mi opinión, un feito. Pero si ustedes son creativos, pues inclusive pueden iniciar, terminar acá y acá trabajar así. Entonces esa sería otra forma también de continuar. ¿Ven? Entonces inicio, termino acá y inicio acá y termino acá. Estoy combinando dos objetos, pero estoy iniciando acá, terminando acá para que la siguiente pieza conecte correctamente. Algo así. ¿Se me entendió? ¿Alguna pregunta, duda? Una vez que creas el motivo, cómo lo aplicas, por ejemplo, a la forma que lo quieres hacer? Pueden usar, como dije, columna B para agarrar la medida. Por ejemplo, quiero esta medida de este cuadrado, exactito. Así es como vas calculando la medida. Si quieres agrandar, pues simplemente vas jugando con estos valores. Más la distancia y vas creando algo diferente. ¿Ves? Inclusive puedes crear otras cositas. Ahora, si estás trabajando con este motivo de acá, que es una línea nomás, igualmente tiene valores. Mira, acá tienen X, puedes reducir y en Y puedes bajar. Solo sería desactivar el candadito. ¿Ves? Y el espaciado sería de un objeto a otro objeto. Si yo los quiero bien apegados, por ejemplo, va a ser el doble. ¿Ven? Entonces es jugar con estos valorcitos. Sería cuestión de, como les digo, que le muevan. Que le muevan y vean qué está pasando. Porque yo muchas veces no tengo una medida prevista. Simplemente a veces hago clic, hago clic, hago clic y digo, ok, no es el efecto que estoy buscando. Juego con todo lo que tiene acá. Muchas veces, le repito, ni sé lo que hace. Lo único que yo sé es que veo, obviamente, qué es lo que está pasando.
Y si está trabajando, por ejemplo, acá en degradé, de pequeño a grande, dije, ok, me puede gustar. O lo quiero de forma fija, ni siquiera leo, solamente le hago clic y veo lo que hace. Pero igual lean, inclusive acá dice tamaño de gradiente solamente, tamaño y espaciado de gradiente solamente. Y acá pueden jugar con estos valores. Entonces es experimentar, es hacer clic a los objetos. No pasa nada, no se preocupen. Cualquier cosa, simplemente borran el objeto o pueden borrar el motivo y ya estarían solucionando el problema. ¿Está bien? Esa sería la forma en cómo medir y Sí. cambiar los valores. Nada más. Gael, perdón, ¿podrías repetir cómo poder grabar el motivo, por favor? Ya. Gracias. Vamos a crear, a ver, otro motivo, ¿ya? Voy a hacer puntada manual. Vamos a crear, pum, 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 esto. O voy a utilizar dos herramientas, a ver. Ahí. Voy a utilizar el doble corrido acá. Y de acá voy a dibujar esta pequeña pieza. Pero esto tiene Una que ser... pregunta, ¿se puede girar el objeto manualmente o hay que ir a la opción de transformar y girar cada 15 o cada 45 grados? ¿Esto de esta forma? ¿O cómo? Sí, Pueden utilizar... con el ratón. pueden usar la herramienta o cuál. ¿Girarlo de qué manera? ¿De esta manera? O girar en el sentido de, en vez de que vaya de acá a acá, es de acá a acá. Porque si van a trabajar de esta En el manera, sentido o contrasentido. Sí. El objeto, girar el objeto, no se rotarlo, puede. rotarlo. Normalmente no se puede. Tienen que sí o sí cambiar el punto inicial, el punto final. O sea, del cuadradito, no de este punto. Este punto no se mueve, este punto se queda quieto. El punto inicial se queda quieto, el punto final se queda quieto. Eso no pueden modificarlo. Lo que sí tendrían que modificar sería cambiar este punto inicial y el punto final así. ¿Ven? Entonces, de esa manera, así podrían cambiar el sentido. Tendrían que mover el punto inicial, este punto, y llevarlo acá y este punto llevarlo acá, para que el sentido cambie. O tal vez darle un espejo. Pero sí o sí tienen No, que... pero yo a lo que me refería no es a eso. Ujú. Es a rotar el objeto a 360 grados. Ir rotando el objeto. ¿Se tiene que hacer con la herramienta o lo puedes hacer con el ratón? Le haces doble Así, clic así. al objeto y ya automáticamente. Es como si rotaras cualquier objeto. Vale, vale, vale. ¿Ves? Simplemente le haces clic acá. Ok. Vamos a continuar con el motivo. Ok, simplemente dibujas una parte. Vamos a dibujar esto, algo simple. Y de acá podemos dibujar la otra parte. Yo recomiendo poner un espejo, pero iniciar y terminar acá. ¿Ven? Y así estaríamos haciendo el espejo. Y acá voy a crear un motivo así. Pero esto tiene que ser en satín. Y tengo que aumentar la compensación de tire. Entonces, una vez creado, selecciono todo, como está iniciando acá y terminando acá, ¿cierto? Tengo que hacer clic en objeto, crear motivo, y acá voy a poner, pues, que pongo, no sé, AHH, no sé qué poner, la verdad. Pongo aceptar, clic al punto donde quiero que inicie y clic al punto donde quiero que termine. Y ya lo tengo creado. Entonces simplemente selecciono el corrido de motivos y ya lo tengo. Aunque está un poquito raro, sinceramente no me gusta. Podría modificar uno que otro valor, pero esa es la forma. Si lo quiero utilizar como columna B, hago lo mismo y hago clic a este objeto y simplemente sería cuestión de buscar dónde está el grupo y dónde está el subgrupo. Ahí está. ¿Ven? El motivo de por sí cambia si van a utilizarme esa herramienta o van a utilizarme esta herramienta. Si van a utilizar esta herramienta, yo recomiendo que el punto inicial esté acá y el punto final acá. Si van a utilizarme un motivo de corrido de motivo, recomiendo que el punto inicial esté abajo y arriba para que se conecte esto. Pero si me utilizan esto hay un problema, ¿ven?
Y es que de acá está haciendo un salto, de acá hasta acá. Y es porque no está conectando de izquierda a derecha, sino está conectando se podría decir, de abajo a arriba o de arriba a abajo. Entonces tiene que conectar al otro. Y es por eso que acá deja este salto y acá conecta perfectamente. Así que en acá sale bien, acá sale mal, o acá sale bien, acá sale mal. Tendrían que tener eso en cuenta. Pero de preferencia siempre terminar e iniciar en un punto extremo. ¿Se entendió? Chiques, me voy a suponer que han Sí, entendido sí. todos, ¿ya? Ok, entonces experimenten, creen algo, busquen una figura, intenten conectar y ven. Lo mismo es un diseño que probablemente nunca vayan a usar, probablemente, porque raras veces lo uso. Cuando quiero hacer algo nuevo, ahí es en donde lo aplico, pero de por sí no. A ver, me gustaría ver qué hacen. Y si, por ejemplo, queremos borrar uno de los que hemos hecho porque no nos gustan, ¿se puede? Eso tendrían o sea, se puede, pero tendrían que ir al apartado del Welcome. Tendrían que irse acá. O sea, donde instalaron el programa, hay un apartado en donde están todos los patrones. Si no me equivoco, está en... ni yo sé. Está por... A ver. Welcome, acá ponemos Welcome para encontrar la ubicación del archivo donde se ha instalado, y dentro de los documentos hay un apartado en donde están todos los patrones creados. Sería cuestión de que busques y lo elimines. Inclusive simplemente sería cuestión de que busques o copies si tienes unos patrones que ya te gustan y lo quieres pasar a otra computadora. Copias ese archivo y lo pegas. Pero no sé dónde está la ubicación. Ahí sí puedo averiguar. Aunque yo sinceramente no borro. ¿Alguien está entrando? Ahí está, lo he metido en el grupo. A ver. Listo, ahora sí abrió. Ya, el problema fue que se desvió, me dice, ¿cierto? Cuando lo he tirado de los bastidores, he recortado, se me ha quedado todo enrugado, Ok. todas las onditas. Ya, de primeras siento que es el refuerzo equivocado. Cuando tú me utilizaste el refuerzo zigzag, te das cuenta que el refuerzo está trabajado por forma y debería trabajarse por segmento. Porque cuando lo trabajas por forma, el zigzag se trabaja de una forma, así. Ven, 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 ven. Es como si el zigzag tuviera este sentido. Entonces así es como lo va llevando. Y si lo trabajas por segmento, ves que el zigzag se trabaja como por piezas. Entonces eso, cambiaría yo el tema del refuerzo por segmento. Otro, normalmente esto, sí se los dije, el punto final normalmente no va al medio, va a un extremo. El otro sería utilizar un refuerzo manual. El punto centro también se te está moviendo, o sea, voy a volver al principio. El punto centro estaba acá y regresa acá. Siento que el punto centro no está al medio y esto debería estar al medio. No sé si lo bordaste y empezó acá y terminó acá. Mm, Ha sido uno de los primeros trabajos que he hecho Ya, ven con la a máquina. diseño, inicio y final automáticos y esto manténme así y guárdalo ahora mismo, Sí, porque puede ocasionar algún problema futuro si ese centro lo dejas ahí. sí, pero mi versión de Wilcon es la del 2025. Hay una cosita que al lado de las mediciones
¿Me puedes mandar una captura, por favor? Ok. Un momento. Esto de preferencia, chicos, todos de forma general tener los inicios y los finales así. ¿Vale? Y te voy a explicar el tema del refuerzo general, que como te digo, corruga porque está trabajado por piezas. Mm, 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 mm. El inicio y final automáticos. Ahí está. Ya. ¿Lo ves cuando quiero centrar? Es en el rojito y se centra. No, es que este no es el inicio y final automático. Ese es más como el inicio, el centro de la plantilla del diseño, que sería esto. Sí. Lo que yo te pido es este cruz blanca. Sí. A ver, hazle clic a diseño y a lo que sería inicio y final automáticos. Debe estar en Ok. otro idioma, pero le haces clic a él. Y me mandas una captura de esto que te sale. Sí. ¿Has dicho visualización? Diseño es como el Sí, cuarto. Y sí. inicio y fin Sí, automáticos. lo he visto. Ajá. Ahora vamos a ver dónde está revisando tu motivo, Ventura. Ahí está. A ver. Ujú. Le haces clic en posición inicial, en posición final Sí, posición y clic inicial. a estos dos. ¿Ven un rato mi pantalla? Ok, ambas horizontales y vertical. A esto, acá clic, clic, clic y clic. Ok, Acá te voy a mandar una captura yo también para que le des clic a esas opciones. Es clic a esto, a esto, a esto y a esto, y así se va a hacer automáticamente. ok, Clic gracias. a esas cuatro opciones para que el diseño vuelva a inicio en el mismo punto. Y luego me envías otra vez el diseño a ver, Ok, por favor. Ok, Ventura, ¿estás ahí, hermanito? Este motivo está bueno. Sí, sí, aquí estoy. Está bueno este motivo. Justamente hay gente que me dice cómo hacer cuerdas y la gente normalmente lo quiere hacer con tatami. Así, o sea, hay personas que me trabajan las cuerdas más o menos en este sentido. Algo así trabajan las cuerdas otros. Pero esta es una buena forma de trabajarlo. Me gustó este motivo. Sí lo había visto, pero está bueno. ¿Sí le has entendido? Ah, o ya lo sabías. Mi buen Ventura. A ver. ¿Cómo hacían? Yo recuerdo que la gente para hacer cuerdas lo trabajaban
con tatami. No, es que no sale. Algo así la gente trabajaba las cuerdas. Pero este es un mejor acabado. Rato quiero ver los amarres. Y así está bien, Ventura. Felicidades. Motivo está realizado. Ujú, y pones guardar o salvar en el caso. Sí, Y, lo he hecho, gracias. ajá, y ahora sí, el punto centro, ese punto que viste, esa cruz, siempre va a ir al medio. Cada vez que tú muevas una pieza, siempre se va a estar en medio de todas las piezas que vayas a realizar. Ya. ¿Estás? Un momento. Mm, mm. Micael, Ujú. he hecho la alteración que me has solicitado y mi Wilcon está dando errores. Mira Mm, la foto a ver. que estaba diseñando el patrón, ahora no me aparece el hilo, solo la imagen vector. Qué raro. Lo voy a reiniciar. A A ver, ver, por favor.
Kael, ¿es normal que Wilcon demora siempre mucho a abrir? Sí, es un programa un tanto pesadito, así que cuando yo también abro, sí demora bastantecito, la verdad. O sea, Y claro, también... una pregunta. Ujú, Estoy intentando crear el motivo, elijo el objeto completo, le doy a objeto, crear motivo, ujú. le doy a crear, me dice nombre del conjunto de motivos, le doy un nombre al azar, le doy a aceptar, luego le doy el nombre del motivo, le doy a crear, pero cuando voy a, pongamos, por ejemplo, columna de motivo, Ujú. No me te... voy al que he creado, al grupo que he creado, por ejemplo, uno, pero no me deja elegirlo. mm, a ver, voy a repetir rapidito el proceso, ¿ya? Vuelvo a ver mi pantalla a ver un rato. Ya. ¿Está bien? ¿Miras la pantalla? Sí, Ya. Mira, primero, ya sabes, dibujo un objeto. Voy a dibujar, por ejemplo, esto. Voy a sacar un duplicado. Ya sabes que tiene que iniciar esto y finalizar acá. Y esto tiene que iniciar acá y finalizar acá. Ahora, tengo que seleccionar los dos objetos. sí. Objeto, crear motivo. Acá voy a poner, por ejemplo, voy a crear otro que sería verde, ¿ya? Voy a poner verde. El nombre del motivo, alas, no sé, de la nada. Y pongo aceptar. El siguiente clic después de aceptar tiene que ser el punto final y el punto inicial del motivo. Pongo aceptar y no tengo que hacer nada, solo hacer clic acá y luego clic acá. Y automáticamente se crea. Ahora sí, recién es activar lo que sería el motivo. Tal vez se te Kael, fue un paso. ¿Está bien? Sí, se me olvidó ese paso, sí, se Ok. me olvidó ese paso. Sí, ¿cómo se llama el objeto de las setitas rojas? el objeto de las setitas Sí, rojas. sí, 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 donde colocas los motivos. Objeto. Y la eh, barra de herramienta. En la barra de herramientas, donde están los corridos, ¿no? Corridos de motivos. a esto. Herramientas de corrido. En portugués no sé cómo se dice. Sí, sí, es así. Acá está. Herramientas de... Es que en portugués no sé. Herramientas de contorno. Herramientas de contorno. Ok, gracias. En portugués, pues... No sé. Herramienta es herramientas. Bien que enseñarme portugués. Ya. Entonces, ¿alguien más alguna pregunta, duda? ¿Cómo les está saliendo el motivo? Es una herramienta para jugar, la verdad. ¿Alguien más ha enviado? A ver. Ay, 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 con este motivo. Ya, mira. Hermano, ¿me ves? Acabo de abrir tu archivo. Sí. Mira, si tú creas el motivo y no te está conectando bien, puedes jugar haciendo clic
a... Un rato, ¿por qué? No sé por qué me parece como desactivado. Eh, Creo que es porque estoy descargando el motivo y no lo he creado yo. Quiero creer que es eso. Hacer. Un rato. Aplicar. Ya mira, lo que te recomiendo es jugar con estos valores. Acá donde dice espaciado, bájale un poquito a 10, 11.8. Bájalo a 10 y en algún punto va a conectar. El otro problema que diría que estoy viendo es el tema eh, de la conexión. El espaciado le has dejado un poquito más de espacio y estás terminando acá. Mira, cuando tú hiciste el motivo, Ujú. iniciaste acá. Conectaste al objeto y esto terminaste acá. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú iniciaste este punto estaba iniciando acá abajo. ¿Ves? Ok, ok. Y yo te hubiera recomendado hacer un corrido, es decir, hacer un corrido acá y conectar este punto. Para que cuando inicies el motivo, termina acá, automáticamente vaya a hacer un corrido que conecte. ¿Ves? Ok, Porque si lo haces directamente, veas que hace un salto. sí. Y es porque iniciaste abajo. Era para que acá conectes con un corrido y de acá sí continúes normalmente. Porque el motivo está muy bonito. Solo se necesitó ese corrido, ¿ves? Que en todo salta. Ok, Y siento que esto puede hacer quedar un poquito feo. Entonces el corrido solucionaría ese problema. Pero el motivo me parece interesante. Sería bueno que lo bordes, está bonito. Sería bueno que lo uses en algo. Y como te dije, el tema del espaciado, esto que tiene 11.8, déjalo en 11, luego lo dejas en 10. Total que llegue un punto en donde este espaciado no se ve y empalmes correctamente. ok. Nada más, todo lo demás está bien. ¿Alguien más? A ver, Fernando. Mm,
Fernando, ¿estás ahí? Sí, sí. Ya. Mira, acá dos problemas diría yo. Uno sería el tema de demasiados cortes. Si te das cuenta, cuando yo aplasto la tecla T, están apareciendo círculos y triángulos bastantes veces. Eso hace que me dice está cortando y está saltando demasiado. Más que nada cortando. Y es porque, uno, los valores probablemente lo tengas en 2. En dentro del objeto, no está en 8. Aún así es muy grande el objeto. Ya mira, para solucionar eso, primero voy a sacar eso, ¿ya? Ya, va a abordar primero. Lo que yo te recomendaría es primero trabajar el motivo y luego recién el borde. Creo que quedaría mucho más bonito si el borde se pasa al último. Y también para que tape lo que serían los hilos que van a conectar las piezas. Entonces el borde lo trazaríamos al último. Cuando nosotros hacemos el motivo, te darás cuenta que tú inicias acá y terminas acá, ¿cierto? Como te enseñé. El problema es que de acá luego tiene que llegar a este punto de acá, pero que está arriba. Solo que es demasiado larga la distancia. Entonces yo te recomendaría, haces el motivo como normalmente lo hiciste, muy bien, en esa parte dibujas primero eso y luego dibujas la otra pieza conectando y terminando ahí. Yo te hubiera recomendado hacer un corrido. ¿Ves? Entonces el corrido nos estaría ayudando a conectar a la otra pieza que viene. Aunque habría un problema. Y el problema sería que la última pieza también tendría ese corrido, así que... Ya mira, ¿cómo puedes solucionar eso? Te vas a conectores y en dentro del objeto le subes este valor. ¿Está bien? ¿Ves? Cuando tiene un valor debajo de 8, corta, pero si vamos subiendo en algún punto, salta. Y así estaríamos solucionando el tema de los cortes. ¿Está bien? Ujú. Vale, vale. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí, ese es el único problema, el tema de los cortes. Y para que el salto no nos esté molestando, ¿ves? Este salto, encima trazamos el borde que hiciste. Y así estarías tapando y conectando todas las piezas. Todo lo demás muy bien. ¿Qué tal el motivo? ¿Lo entendiste? Sí, sí, sí. Igual practiquen y vean qué es lo que pasa.
Ok, chicos, para los que ya han acabado, voy a dejar otra práctica, ¿vale? Esta es otra práctica repasando lo que sería el tema de tipografías, ¿vale? Es un diseño simple, tamaño pecho, 18 centímetros de ancho. Un diseño que me parece muy bonito. Lo único que tienen, les voy a pasar la imagen y tienen que hacerme esta letra sin dibujarlo, utilizando las tipografías de Wacom. Ya saben cómo hacer, simplemente es escribir lo que sería la palabra y utilizar la tipografía que les dije que era bastante popular, que era la tipografía de college, que es esta, ¿ven? Y luego ya le damos lo que sería el borde con la tecla H, claro, siempre cambiando este apartado a cualquier forma, para que cuando aplastemos la tecla H podemos darle un ángulo curveado de esta forma. Un rato alguien está entrando. Y ven que estaríamos trabajando de esta manera. Y acá simplemente sería cuestión de cuadrar el diseño y trazar un borde, que sería con la herramienta de desplazamiento simple. Ponemos aceptar en columna C y en 00. Y simplemente borramos la letra. Y vean que ya tenemos la palabra Parker. ¿Ven? Y así es como se realizan este tipo de objetos. Pero sería bueno que me distribuyan bien las letras. Por ejemplo, acá la A y la R están muy juntos y cuando yo lo bordo, parece que acá se ha alejado un poquito más y acá se ha acercado. Luego pues, sería cuestión de que ustedes intenten equilibrar, ¿no? También me jueguen con las puntas finales. Si se dan cuenta, algunas puntas no quedan tan bien. Entonces sería bueno que jueguen con estas puntas que les enseñé también de las esquinas y solucionen. Luego pues ya tendrían. Luego si quieren pues pueden cambiar el tamaño del borde. Si el ancho les parece muy gordo, muy ancho, 1.5 o 1.2. 1.2 creo, 1.5 estaría bien, ¿ven? Y en cuanto a esta letra pues igual. Yo recomiendo una tipografía de Timsmal. ¿Ven? Y así es como estaríamos trabajando. En satín. Y acá ponemos 1962. Y la arañita sí sería bueno que la dibujen. Esto recomiendo una compensación de tire de 40. Porque están muy flaquitos, creo. En cambio con 40 va a ser más pachoncitos y se van a ver mucho mejor. En cuanto a la araña, esto sí creo que todos pueden dibujarla, ¿no? Simplemente dibujan una pieza. Luego la otra y así sucesivamente. Control H para añadir los ángulos. Chicos, ¿se me escucha?
Siento que Sí. están muy callados, entonces no sé. No sé si estoy hablando solo. ¿Ven? Y así es como podrían ser la arañita. Otra vez, tienen que utilizar y tienen que saber cuándo usar el tema de espejos. Por ejemplo, control H. Y acá el tema de espejos. Primero sería toda la patita para sacar espejos de toda esa pieza. ¿Ven? Control H. Y un ángulo. Luego simplemente selecciono todo esto, anticlic y más la tecla control para hacer un duplicado de forma directa. Un espejo y sería cuestión de moverlo. Y como termina acá, pues acá podemos hacer parte del colmillo de esta forma y de acá ya dibujar lo que sería esta pieza. Y así es como estaríamos acabando. Y ya tendríamos finalizado el diseño fácil, sencillo, rápido, a 18 centímetros de ancho. Esto un poquito más acá. ¿Qué tal? Y así es como se crean letras más rápido. Pueden usar muchas diferentes tipos de palabra. También diferentes tipos de tipografía. Y si les gusta mucho, inclusive pueden usar aplicado acá. Ya saben cómo usar aplicado. El aplicado es hacer un corrido para que pongan la tela y luego corten. Y luego después el borde para que tape el corte. Lo único dificultuoso sería para mí cortar esta parte. Tendrían que hacer un hoyo acá y se podría hacer un poquito complicado, pero si le toman paciencia puede salir algo muy bonito con aplicado ese apartado. ¿Alguna pregunta, duda, chicos, chicas, chiques? ¿Ya mandó la imagen al grupo? Ay, ¿verdad? Ahorita. Lo voy a enviar así ya, porque esta imagen la encontré un poco inclinada y no se notó. Pero igual pueden usar su creación. Hay un montón de imágenes en internet. Esto sería bonito para poner así. Lo que de acá para adelante, chicos, las siguientes clases es pura práctica. Pura práctica, pura práctica, pura práctica. Ya tomamos un resumen de todo lo que sería el programa. Claro que no del todo. Nos faltan estas herramientas así, pero eso, ¿ven? Simplemente fuimos complementando. Por ejemplo, esta herramienta de acá no la uso nunca. Esto no sé ni para qué sirve. ¿Cómo se usa? ¿Ves? Es esto. Esta es esta herramienta. Pues... no sé, no le siento útil. Lo veo como un tatami eso. Es como un tatami abierto. Y simplemente con la opción de esto. Ya hice. Entonces, ese patrón que está observando, lo acabo de crear. Este motivo, bueno, es un motivo cuadrado, no sé esta herramienta, lo repito, no lo uso. Este efecto lo acabo de realizar con tatami. Lo único que tengo que hacer tal vez sería acomodar un poquito más las piezas a la medida que tiene en la parte de arriba. Ya tengo el efecto, ¿ven? Por eso les digo, todas estas herramientas se pueden utilizar con el satín, el tatami, simplemente jugando con el espaciado y jugando con estos valores. ¿Ven? Podemos utilizar diferentes motivos. Pero de por sí no son necesarios muchas de estas herramientas. No son más que las herramientas básicas cambiados a uno que otro valor. Es eso. Así que de acá para adelante full práctica. Y si tienen alguna duda, pregunten. ¿Cómo trabajar letras con foam? Letras con foamy, con Sí, 3D. sí. Sí o sí se tienen que trabajar de forma manual. No se pueden trabajar con letras automáticas. Y... a ver. Mientras van avanzando la práctica, voy a hacer una clase grabada de cómo trabajar 3D, ¿ya? Ok. Yo hoy no consigo entregar la práctica. Entregaré durante la semana. Ya, está bien, no te preocupes. A ver.
Cuando nosotros trabajamos con FOAMI, uno, no se puede trabajar con objetos demasiado delgados. O sea, sí se puede, pero bueno, pueden hacerlo igual. Lo único que tienen que tener en cuenta es que el relleno se tiene que trabajar entre 17 a 25. 0.17 a 0.25. Esto varía. Varía porque lo mismo, el relleno a veces de cada máquina es diferente, pero yo recomiendo un 0.22 de espaciado. Para mí basta. Cosas a tener en cuenta. Al momento de poner un FOAMI, tú tienes que tener... ay, se me fue. ¿Qué iba a decir? Eso se me fue. Ya, el relleno 0.22 y las formas tienen que terminar de un punto inicial a un punto final de forma extremo. ¿Cómo así, Kyle? Recuerdan que yo hace mucho, hace poco y hace siempre les digo que el tatami nunca se termina al medio, ¿cierto? Esto ya se los expliqué. En el 3D, esto más que ser una regla es algo como obligatorio. El satín no tiene que terminar al medio, tiene que terminar al extremo. El satín no tiene que tener división. Esta división que ven acá, recomiendo quitarla. Acá sí lo pueden desactivar, pero aún así no me creen un relleno demasiado grande. Como máximo, úsenme 12 para hacer los rellenos. Ahora, teniendo eso en cuenta, voy a dar el ejemplo con la letra Y, que me parece el ejemplo más sencillo, más fácil para explicar cómo se trabaja un relleno 3D en letras. Lo primero que tienes que hacer es lo mismo, aprender a diseccionar, aprender a ver los límites de los objetos. Ahora, para trabajar el 3D no me puedes trabajar de esta manera. No puedes tener estos hoyos, ¿ves? Yo siempre les digo que acá era innecesario tener puntadas pequeñas, ¿cierto? Era mejor tener puntadas más largas. Pero en el 3D yo sí te recomiendo crear puntadas pequeñas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos FOAMI y esto se borda 0.22, el relleno va a ser tanto que esto, el FOAMI, se va a salir fácilmente. ¿Han visto? El FOAMI simplemente se saca, lo agarras y lo quitas. Y se sale, como si fuera un parche. Sí. Entonces, para eso tenemos que cerrar las puntas. No podemos terminar así. Tenemos que terminar así. Para que esto no sobresalga y no se vea feo. En cambio, si terminamos así, el FOAMI se va a salir por acá. Ahora, entonces, primera regla, terminar en puntas. Siempre. ¿Cómo podemos trabajar entonces este objeto? Fácil, creo una punta pequeña. Y acá continúo. Ahora, acá, si te das cuenta, yo puedo crear esto. ¿Por qué? Porque al momento de yo trazar esta pieza encima, esto lo va a tapar. Entonces acá la regla se estaría omitiendo. Lo que te estoy diciendo que no se trabaja así, acá se puede porque encima va a ir otra herramienta que lo va a tapar. Entonces hasta acá vamos bien. Inicia, termina. Hago un corrido. Y acá voy a iniciar en punta. Y acá no puedo terminar así, tengo que terminar en punta, entonces voy a crear otra punta pequeñita en ese punto. Un ratito, chicos. ¿Ya estás viniendo? Un rato. Caro. No voy a poder. Llévate el pollo. Cómete. Es un regalo de Navidad, de Año Nuevo. No sé, no voy a poder. Ya, bendiciones. Disfruta. Provecho. Chao, chao. Ya, chicos, lo siento. Me invitaron a una pollada y nunca llegué. Ya. Entonces, ese sería el punto. Trabajar en punta. Y en este caso no estoy terminando en punta. ¿Por qué? Porque este objeto encima va a tapar esto. Entonces el FOAMI, no importa lo que pase, no va a sobresalir. Otra cosa a tener en cuenta, y es que esto en división les dije que lo pongan a 12. Y ya hasta 13 pueden ponerlo.
¿Ven? Y si no, pues le pone un ángulo para que sea un poquito más pequeño. Y el relleno a 0.22. Esta es la forma de trabajar 3D. Y ya estarías trabajando. Esto lo bordas en una gorra, lo pones, ya sabes, primero pones el foamy y luego bordas esto y se estaría solucionando. Cosas a tener en cuenta es que el hilo, si va de color verde, el foamy tiene que ser de color verde. Si el hilo es negro, el foamy es negro. Si el hilo es blanco, foamy es blanco. Parece... Eso es algo obvio, pero hay gente que lo pone de otro color y se va a ver feo porque quiera o no quiera, el foamy siempre tiende a sobresalir. Por más que utilices mucho relleno. Por eso que de preferencia utilizar el mismo color, la misma tonalidad. Esta sería la primera forma. ¿Por qué digo la primera forma? Porque hay dos formas de trabajar. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto no se va a ver así. Esto va a parecer raro, pero esto se va a ver como... Esto como que lo va a empujar. Y esto se va a ver así. Y esto puede que se deforme un poquito. Esto también inclusive puede que se deforme un poquito así. O sea, es como, recuerden la regla que yo les dije al momento de realizar esto y yo hacer un borde de color negro. Esto no se borda así. O sea, en el programa lo vemos bonito, pero en el bordado se borda así. ¿Por qué? Porque según la regla de compensación, en estos puntos se comprime y en estos puntos bota el hilo. Entonces pasa lo mismo. Acá como tiene mucho relleno, acá también bota y acá se ve un poquito feo. No me gusta usar por eso este tipo de terminaciones en punta. Pero bueno, a veces sale bonito, a veces sí, a veces no. ¿Vale? Ahora voy a explicar la segunda forma. La segunda forma es el tema, estoy seguro que lo habrán visto, es el cerrado por piezas. Es decir, yo dibujo una pieza de esta manera. ¿Ven? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que al momento de dibujar el foamy, al momento de trazar luego esta pieza en este punto, el hilo que hicimos anteriormente va a tapar para que el foamy no escape. ¿Ven? Esto lo que va a hacer es impedir que el foamy se extienda hacia este punto. Y así estaríamos solucionando ese tema. ¿Entienden? Entonces, terminamos acá. De acá haría lo mismo. Haría un corrido. Cerraría este apartado y haría otro corrido para cerrar este apartado. ¿Se dan cuenta cómo estoy cerrando? No estoy cerrando al ras. Estoy entrando un poquito más porque me da miedo que acá sobresalga. Es como así. Estoy terminando de esta forma. ¿Ven? Un poquito entrando hacia el límite. Igual acá, igual acá. Entonces, esto terminando en este punto. Luego tendría que hacer el otro dibujado. ¿Se dan cuenta que no dibujo exacto? Dibujo un poquito más arriba. Y acá también no dibujo al ras. Un poquito más arriba. Y finalizamos el objeto. Obviamente le tengo que quitar la división. Y esta es la segunda forma de dibujar el 3D. Ya no estamos terminando en una punta pequeña. Estamos cerrando para que el foamy no se vea. Entonces todo esto tiene que tener un relleno de 0.22. Y ahí está mi segunda forma de realizar 3D. ¿Ven? Esa sería las dos formas de realizar el 3D. No me gusta mucho este efecto, como les dije, porque empuja y se ve un poquito raro las esquinas. Me gusta más este. Y tiene un otro acabado y esto nos permite cerrar lo que sería el tema del relleno. ¿Alguna pregunta, duda? No. Eso también sería cuestión de que prueben. Y vean, yo recomiendo, como les dije, un espaciado de 0.22. Si ven que se está abriendo, bájenlo a 0.18 como mínimo. Y inclusive he visto a los sádicos que lo usan 0.13, pero siento que no es necesario. Con un foamy de la misma tonalidad, para mí muy bien. Y si les parece ya también demasiado, igual. Cosas a tener en cuenta.
Sí, o sea, Kael, si por ejemplo guardo una gorra en Fuami, tengo que primero hacer la marca de la letra, coloco el Fuami, vuelto a marcar y pongo después el bordado Ujú, arriba. ¿Es eso? ujú. Ok. Inclusive he visto a gente que cuando me trabaja en gorras, es que en gorras es un poquito complicado, he visto que me trabajan con hilos en la parte de atrás. Es como me hacen esto. Antes de que inicie todo el bordado, hacen este tipo de zigzag. Ya saben, inicia el centro y hacen un zigzag. ¿Para qué me hacen esto? Para que plante la gorra al bastidor. Después de hacerme este, ya saben, del centro hacia los costados, vuelvo al centro y otra vez hacia los costados. Para gorras, hacen este proceso. Una vez Pero que... es necesario. para mí sí. O sea, si quieres un mejor acabado, o sea, por ejemplo, el refuerzo a veces es necesario, a veces no es necesario, pero uno lo usa para obtener un mejor acabado. En este caso, esto también hace un mejor acabado porque esto está plantando la gorra al bastidor. Entonces, cuando nosotros vamos a poner el foamy, ya va a ser mucho más seguro. O sea, ya no se va a mover mucho lo que sería la gorra porque ya está plantado. Es como el refuerzo general o el refuerzo esqueleto. Se llamaría el refuerzo esqueleto. Yo le llamo refuerzo esqueleto porque es como el esqueleto que refuerza, que hace que la estructura y el bordado que va a seguir se vea más plantado, más firme. Entonces, si quieren pueden hacerlo esto de inicio, lo mismo, para que plante, de preferencia. Luego vendría a ser el foamy. Pones el foamy y luego paras la máquina y bordas el hilo, lo que llega. Y así es como estaría sacando. Y como acá tienes un rellenado, el foamy te va a resultar mucho más fácil. Simplemente lo sacas, lo despegas y ya. Recuerden tener en cuenta esto. Otra cosa a tener en cuenta es en la letra L o en letras que tengan curva. Como ya saben, el 3D tiene mucho relleno, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de objetos que tienen mucho relleno? Por ejemplo, en objetos curvos, el foamy no se trabaja de esta manera. El foamy no, sí o sí me tienen que desactivar el acortamiento. Así es como se tiene que abordar. Pero recuerden lo que les dije anteriormente, que cuando nosotros trabajamos de esta manera, las puntadas tienen a acumularse demasiado en este punto. Y eso puede ocasionar problemas. Es por eso que en este apartado, en este tipo de objetos, el 3D, inclusive he visto yo gente que lo trabaja así. Y es bastante raro, pero es lo mejor. Por ejemplo, la C lo trabaja de esta manera. Y así estaría evitando el tema de las curvas. Y acá simplemente estaría intersectando. Pero estaría evitando un exceso de puntadas en este apartado. ¿Ven? Así es como trabaja en el 3D. Para evitar que... ¿Por qué? Porque, o sea, esto es con un relleno de 45. Pero ¿qué pasa cuando pongo 0.22? Y ya las puntadas acá se vuelven... Es una brutalidad las puntadas que están de forma cercana acá. Esto ya no es 0.22, esto es 0.15, 0.13. Es demasiado pequeño la medida. Porque aunque yo ponga 0.22, este 0.22 es como la media. Pero acá es más grande y acá es más pequeño. Entonces, cuando nosotros trabajamos con letras que tengan ese tipo de curvas, letras como por ejemplo la L, para evitar este tipo de curvas, que sería una curva no es tan prominente, pero en curvas como la O ese tipo de estilos, recomiendo diseccionar las piezas. O sea, en vez de trabajarlo así, primero me trabajan una pieza y luego sería otra pieza. ¿Ven? Entonces así es como estaríamos evitando las llamadas curvas. Obviamente nosotros antes de dibujar esa pieza primero haríamos esto, ya saben, luego encima esto termina acá, entonces acá haríamos otra vez esta pieza, corremos y acá haríamos otra vez esta pieza y taparíamos esta pieza iniciando acá y terminando acá, y así es como estaríamos haciendo la letra L. Esta sería la letra L de forma correcta en 3D.
¿Por qué? Porque en 3D tienen que evitar mucho lo que son las curvas. Porque las curvas ya en relleno normal yo les dije que puede ocasionar problemas, ¿cierto? Por el exceso de puntadas cercanas. Ya en el 3D, que tiene el espaciado más pequeño todavía, o sea que hay una acumulación de puntadas excesivas. Tú me haces una curva, se va a acumular aún más las puntadas. Entonces va a ocasionar problemas. Acá he bordado 3D en poleras y justamente me enviaban letras en curva y es ahí en donde se me complicaba porque fallaba mucho la máquina. Entonces tenía que solucionar ese problema diseccionando las palabras de esta forma, ya no trabajando en forma. Acá no hay mucho problema. O sea, sinceramente la L, si lo trabajo ahí, acá sí. Pero si lo borro esto, como que ya esto se distribuye más, esto se distribuye más, ¿cierto? Pero va a haber objetos que ya son muy cercanos, en donde ya sí hay un problema. Y esto, relleno de 0.22, es demasiado. ¿Vale? Hay que tener en cuenta eso. Pero otra vez, les va a aparecer o van a equivocarse tal vez en eso y ya saben cómo encontrar la solución. Ese sería el diseño en 3D. Claro que este es un diseño fácil, letras simples, pero que es un diseño complicado. No es más que la fusión de letras. Una palabra igual en 3D lo trabajan de esa forma. Ok. ¿Alguna pregunta, duda? No. No, hay que testar. Ya, vamos bien entonces. Ya la próxima semana entonces empezamos a hacer letras en 3D, ¿ya? Voy a volver a explicar esto, tal vez profundizar un poquito más y hacemos una pequeña práctica en 3D. Ok. Ya, entonces eso sería la clase de hoy. Ah, cierto, quería explicar esto, un resumen. Sí, Ya, mira. Primero es el tema del centrado automático. Eso ya lo tienes al medio, ¿no? sí, ya está resolvido. Ya, entonces, una vez que lo tengas al medio, cualquier pieza que muevas, siempre se tiene que mantener al medio esto, de todas las piezas. Si muevo esto, ves que el conjunto de todas estas piezas, el medio está acá. ¿Ves? El medio debería estar por acá, por ejemplo. ¿Ves? O sea, de eso trata el centro. Tiene que estar al medio de todas las piezas. Otra cosa a tener en cuenta es el tema del refuerzo. Este refuerzo no debería ir. Yo recomiendo un refuerzo por segmento para que se trabaje de esta forma. Otra cosa a tener en cuenta es el punto final de este objeto. Este objeto no debería terminar acá, sino al extremo contrario. O termina acá o termina acá. Otra cosa para solucionar el tema de la corrugación, puedes jugar con corrido. Agarras el punto centro y del punto centro vas realizando esto. Vas jugando con el corrido. ¿Ves? Y al momento de realizar esto, lo mismo que te dije anteriormente en el 3D de la gorra, estás ayudando a plantar la tela. De acá vuelves a tu mismo punto original y de acá continuaría pues esa pieza, ¿no? Bueno, esta pieza iniciaría acá, entonces haríamos un corrido para que conecte ahí. Entonces, ¿cómo bordaría este diseño? Mira, así va a iniciar. ¿Para qué es ese corrido, dirás? Para que plante la tela. Justamente se corruga porque bordas acá y mientras vas bordando acá se va comprimiendo acá. Mientras se va Sí, comprimiendo acá, ya se va comprimiendo otros lados. Y es porque cuando nosotros trabajamos con los refuerzos de las piezas, eso, no nos trabajan el refuerzo de forma general, sino más en forma de objeto. Entonces el refuerzo se está enfocando en esta pieza y las demás piezas están desprotegidas, por decirlo así. Es por eso que el refuerzo esqueleto, yo le llamo así, es como un refuerzo general a todo con un corrido. Entonces lo que hace este corrido es asegurar un poquito más la prenda y evitar que algunos objetos se desvíen mientras nos estamos enfocando en bordar una pieza. ¿Vale? vale, Entonces gracias. el corrido lo trabaja de esta manera, volvemos al punto inicial y así es como se bordaría. Mira, hace un corrido, vuelve al punto central y hacemos un pequeño corrido para conectar a lo que sería la otra pieza. ¿Ves? Y el refuerzo también ya se trabaja de esta manera. Otra cosa a tener en cuenta es esto, el punto final no termines acá al extremo. Acá también hay un error. Acá sí no importa porque es un círculo y el otro tampoco importa porque es una circunferencia. Pero ves el refuerzo, hay una diferencia entre el refuerzo por objeto, por forma y por segmento. ¿Cuál es la diferencia por objeto y por forma? Cuando nosotros trabajamos por forma, es como si esto lo estuviera trabajando eso, como dice una forma. Entonces el refuerzo
solamente tiene el mismo sentido. Solamente el refuerzo es como si se estuviera trabajando así. Ok. Así es como se está trabajando el refuerzo. Solo que obviamente el refuerzo no tiene que topar estos puntos porque tiene un hoyo. Entonces lo que hace es trabajarlo de esta manera, ¿ves? Sí. Mira, el refuerzo no solamente tiene ese ángulo. Pero si yo lo trabajo por segmento, es como si cada segmento tuviera un lado, un ángulo. Entonces hace que el refuerzo varíe. Ya no tenga un mismo sentido, sino pueda tener varios sentidos. ¿Ves? Entonces conviene siempre trabajar por forma. Yo recomiendo cuando me trabajes con columna A o columna B y me trabajes los refuerzos, te recomiendo que me trabajes por segmento. Porque hace que los refuerzos evite ser como un chamullo. Por ejemplo, acá hace como que se malogra, se vuelve extraño, ni siquiera topa estos puntos. Entonces, no me gusta mucho en columna A, columna B utilizar los refuerzos por forma, sino yo lo utilizo por segmento porque me permite que el refuerzo pueda variar y pueda rellenar casi todos los espacios, ¿ves? En cambio, si lo Sí. pongo por segmento, no me rellena acá. Y a veces hace hilos un tanto extraños porque tiene que volver y todo eso. O sea, acá más o menos se ve bien, pero acá y Sí. acá. Entonces, te recomiendo un refuerzo por segmento. Eso también sería cuestión de que veas. Por eso te digo, aplasta la tecla T ¿Cómo es? y visualiza los refuerzos, cómo están trabajados. Siempre aplasten Ok. la tecla T, la tecla T, la tecla S y la tecla D para mí son como las teclas que yo siempre estoy aplastando. Porque necesito ver. No puedo diseñar un objeto con una forma de visualización. Necesito rayos X. Mi visión de rayos X es la tecla T. ¿Ves? Por ejemplo, acá no veo el refuerzo. No sé si tiene o no refuerzo. Sí. Si yo aplasto la tecla T, puedo ver inclusive la forma en cómo tiene el refuerzo. Puedo ver los corridos. Si aplasto la tecla S, puedo ver solamente los vectores. Si aplasto la tecla D, aparece la imagen, pero ahorita no hay imagen. Entonces con esas tres teclas estoy visualizando. Y con la tecla T también estoy viendo los puntos iniciales, los cortes, todo. Esto poco a poco van a ir mejorando esa forma de visualizar. Pero Kael, para podermos, perdón ujú, por interrumpir, para podermos ver el inicio y el final de los cortes, ¿cuál es la mejor manera? es la tecla T. Cuando aplastas la tecla T, vas a ver que siempre aparecen estos circulitos Sí. y estos triangulitos. Eso inclusive le puedes cambiar de color acá. Acá están los valores, puntos de aguja. ¿Mm? Vamos a cambiar un negro. Y no, creo que no es ese, Por veces se torna un poco confuso. No lo veo, no los veo muy bien. es la tecla T y sería cuestión de, es que no sé por qué. Un rato. Es que yo aplasto la tecla T y pongo un color claro. Pongo la tecla T, la tecla inicio y ahí se visualiza de mejor manera. ¿Ves? Sí. Acá Ok. aparecen los triángulos, los círculos, ¿ves? Inclusive hay una especie de hilo que te dice hacia dónde se va a dirigir. Y no es un corrido, es como un corrido entrecortado. Que Ok. dice, de acá voy a cortar y después de cortar voy a irme a este punto. Ok. Y así es como se ve. ¿Has visto el video Hilo Viajero? Les pasé al grupo. No lo he visto ainda, pero Lo, después de la clase le iré a mirar. lo voy a pasar de nuevo entonces. Ese es uno de los mejores videos para que entiendan el tema de capas, cortes, saltos y para que visualicen también cómo está trabajando su relleno. Solo que es un poquito largo. Bueno, dura 7 minutos, pero estudienlo bastante. Sí, sí. Porque esto tiene un problema y es que ves el punto centro, ¿qué es lo que está pasando con el punto centro? Mira, se Se está está. moviendo. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa si tú me guardas acá? El punto centro se va a ir acá y el punto Ya. centro tiene que volver al centro. Entonces, para eso yo tengo que acabar, que termine de dibujar todo.
y vuelve al punto. Va a seguir que una vez que termine, volvió al punto centro. Ok. Y eso a veces también puedes aplastar esta tecla. La tecla inicio es para trabajar en la primera capa, en el punto inicial de todo, y la tecla fin es en el punto final de todo. Sí. Entonces si pongo inicio no pinta nada, si pongo final pinta todo. Es por eso que para eso también les dije que me cambiaran los colores como yo lo tenía, para que les resulte mucho más fácil, porque uno lo tiene en color negro y no se mira nada. Entonces hasta los colores yo lo tengo ya Sí. bien trabajadito. Créeme que si yo les doy esas herramientas, cada valor es por algo. Yo no le estoy poniendo un valor de porque sí. Tiene una razón detrás. Y ya poco a poco les estoy explicando. Ok chicos, esa sería la clase. Estamos en la clase número 6. Nos tocan 2 clases más, pero las últimas 2 clases es netamente práctica. Vamos a hacer un repaso de columna A, columna B y voy a lo que tuvimos, voy a intentar complementar en las prácticas. Todo lo demás es mero repaso. Ok. Y hasta ahí, ya. Ahí nos quedamos. Eso es todo. ¿Alguna pregunta, chicos, para finalizar ya? Ejercicios para hacernos durante la semana. Sí, allá. Voy a enviarles un trabajo igual, ¿ya? Para que vayan avanzando. Ok, Ok. Voy a hacerles una pequeña práctica. Más que nada para repasar columna A, columna B. Ese rato ya yo voy a complementar una que otra herramienta. Pero practiquen. Ok. Gracias. Igualmente, gracias Buen a domingo. ustedes. Buen domingo, chicos. Pásenla bien. Descansen. Descansen o trabajen. Hagan lo que quieran. Chao, chao. Chao.